Las últimas palabras del Señor Jesucristo resucitado antes de ascender las encontramos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto no es algo que tenemos que hacer nosotros, no podemos hacerlo nosotros, es una promesa. Por eso, tomando esa promesa y orando, ciertamente Dios siempre cumple sus promesas, sus pactos, su palabra. Por eso tenemos que entender que primeramente nosotros tenemos que estar recibiendo la sanidad, pero también nuestras familias. ¿Por qué? La familia es una institución sagrada, Dios la ha creado. Por supuesto, la ha creado para estar Él en medio, gobernándola, administrándola. Pero si vemos alrededor, no solo las vidas están destrozadas, también, desgraciadamente, las familias están totalmente caídas, desestructuradas, porque Satanás obra continuamente y él quiere destrozar, y de hecho lo hace, las familias, dividirlas, romperlas. Por eso, como esos verdaderos discípulos del evangelismo que Dios nos ha llamado en este tiempo, tenemos que estar realmente tomando fuertemente el pacto de Jesús el Cristo, el pacto de la evangelización de las 237 naciones, y poder ser esos doctores espirituales que Dios utilice para poder sanar las personas, pero también las familias. Ciertamente, detrás de una persona que Dios escoge, que recibe la salvación, está su familia. El deseo de Dios es que a través de esa persona sea la puerta para que toda la familia pueda recibir la salvación, pueda ser sanada. Por eso tenemos que estar ciertamente tomando el pacto de Jesucristo, teniendo fe, creyendo que realmente, aunque en nuestra propia familia haya miembros que todavía no conocen el Evangelio, aunque haya miembros de nuestras familias que todavía están en medio de problemas y dificultades incluso extremas, nosotros tomando el pacto, orando en el nombre de Jesús el Cristo, vamos a experimentar esas obras del reino de Dios y vamos a ver cómo en el horario de Dios, que es perfecto, se levantan esas obras de la sanidad. Dios va a sanar primeramente nuestras vidas, pero también su deseo es que nuestras familias sean sanadas. Por supuesto, la familia las formamos personas. Por eso, primeramente, es muy importante que podamos estar recibiendo, o la persona que está con problemas familiares, primeramente, que esa persona, a nivel personal, pueda estar recibiendo esa sanidad fundamental. Por eso tenemos que ver muy bien la palabra. En ella encontramos en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Dios es espíritu, ¿verdad? Por eso no lo podemos ver físicamente, aunque por supuesto sus obras, su creación, realmente reflejan la gloria de Dios, ¿verdad? Nos cuentan la gloria de Dios. Pero realmente Dios es espíritu. Por supuesto, Él tiene todo el poder y se puede manifestar de manera física. Pero es espíritu, como dice Juan 4:24. Por eso no está limitado por nada ni por nadie. Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Dios es omnisciente. Él sabe todo, incluso nuestros pensamientos, ¿verdad? Y Dios es omnipotente. Él tiene todo el poder en su creación. Tiene todo el poder. Por eso lo llamamos Jehová. Yo soy el que soy, el que existe, el único que existe por sí mismo. Él es nuestro amado Dios y Creador. Por eso, las personas, al ser seres que tienen esa parte física, pues no podemos ver a Dios de manera con nuestros ojos físicos, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, como no veo a Dios, pues no creo en Dios, ¿no? Me lo tienen que demostrar. Dice que había un joven que iba a la iglesia y fue a casa del pastor y le dijo, yo quiero creer en Dios, pero como no lo veo,
Y justamente en ese tiempo, en casa del pastor, había un anciano de la iglesia que era ciego, pero era un hombre de fe. Dijo: joven, al entrar, ¿has visto un gran árbol al lado de la casa del pastor? Dice: sí, es un árbol muy grande. Dice, el ciego dijo: no hay ningún árbol. Sí, yo lo he visto, es muy grande. No hay. ¿Por qué no hay? Porque no lo veo, dijo el ciego. Entonces él entendió. No solo están las cosas que podemos ver y tocar, también hay un mundo espiritual que solo la palabra de Dios nos está mostrando, y Dios es espíritu. Por eso, al ser nosotros seres espirituales, pero estamos dentro de un cuerpo físico, estamos limitados por ese cuerpo. Y ciertamente, como consecuencia de ese pecado original que aparece en Génesis 3, y esas 3 consecuencias terribles, que son que el ser humano quedó por la desobediencia y el pecado muerto espiritualmente, separado de Dios, el ser humano empezó a tener una naturaleza de pecado que tiende a pecar continuamente sin esfuerzo. Por supuesto, trae sufrimiento continuo. Y también Satanás empezó a controlar su vida, como aparece en Juan 8:44. Pero la gente, en ese estado, como está muerta espiritualmente y fue creado para ser un ser espiritual y estar con Dios, al estar separado y muerto espiritualmente, está sufriendo grandemente, lleno de desastres, maldiciones, problemas, crisis, dificultades, de todo tipo y cada vez más. Por eso, primeramente, esa persona, para poder recibir esa sanidad, para poder encontrar la verdadera felicidad que Dios quiere darnos, necesitamos la salvación. La salvación es poder restaurar esa relación con Dios. Esa es la salvación. Necesitamos regresar con Dios, porque hemos sido creados para estar con Él, y ese principio de la creación que Dios hizo para el hombre sigue vigente, no ha cambiado. La única manera para poder ser felices, satisfechos, completos, esa es la manera de Dios, y es estando con Él a través del Espíritu. Por eso, como pecamos y estamos muertos y separados de Dios, necesitamos ser salvados de esos desastres, de ese destino que es, desgraciadamente, separado de Dios, un infierno eterno. Necesitamos ser salvados porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. Por eso dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, apartados para Dios y sin mancha delante de Él. Dios mismo nos escogió. Él tomó la iniciativa solo por su gracia y misericordia. Él nos escogió. Y también dice en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es solo por gracia de Dios a través de la fe. Es por su gracia, a través de la fe, que podemos experimentar ese don, ese regalo, porque la salvación es un regalo. Pero esa fe también Dios nos la da, porque si por nosotros mismos sería absolutamente imposible. Él nos escoge, Él nos regenera, obra para que podamos recibir esa fe y podamos creer en Jesús el Cristo, que es el único y suficiente Salvador. Por eso dice en 1 Corintios 12, versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar al Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es Dios el que hace la obra. Por eso tenemos que estar tan agradecidos a través de Jesús el Cristo. Es la única manera de poder estar recibiendo esa salvación, porque nuestra fe, por supuesto, tiene que ser en Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque un hombre pecó y nuestro Salvador no puede ser cualquiera, tiene que cumplir unas características, porque Dios es justo. No puede hacer trampas, ni apaños, ni trucos, no. Él es justo y es inmutable, no puede dejar de ser justo. Por eso, como Él también es amor,
Él, como todos los hombres, en Adán y Eva pecamos, nacimos con pecado, ya no podíamos cumplir esa característica de poder ser salvadores. Necesitábamos la salvación. Por eso Dios, por su gracia, Él hizo un plan perfecto. Él mismo, a través de una mujer virgen, se encarnó. Y Él es Jesús, el Salvador, verdadero Dios, verdadero hombre. Y Él nació sin pecado original. Por eso Él nunca cometió pecado ni de acción ni de omisión. Él era el único justo. Y el justo fue a la cruz por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso Él cumplió perfectamente todas las características para poder ser el Salvador. Y luego cumplió esa obra en la cruz de Cristo, el ungido. Allí Él ofició esos 3 oficios. Él, como verdadero rey, venció de una vez para todas a Satanás. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como ese verdadero profeta, nos habló claramente, nos abrió el único camino que sale de parte de Dios al hombre para poder regresar a Él. Y como ese verdadero sacerdote derramó su sangre para sacarnos de las cadenas del pecado, liberarnos del pecado, perdonar nuestros pecados, sacarnos del desastre, maldición. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 19:30 dio ese grito de victoria: consumado es, ya está todo cumplido, terminado, he pagado perfectamente por todo, tengo la victoria. Y Él murió y al tercer día resucitó, y es la evidencia de que Jesús es el Cristo, que Él ha vencido en verdad a Satanás, al pecado y a la muerte, porque Cristo vive, y a través de Él, por su gracia, al recibirlo a través de la fe, hemos podido recibir esa sanidad fundamental. Hemos podido convertirnos en sus hijos, en sus hijas, y Él ya está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, primeramente, necesitamos creer conforme a las Escrituras que Jesús es el Cristo, recibirlo a través de la fe en nuestros corazones. En ese momento vamos a experimentar esa sanidad fundamental. Vamos a salir de todo desastre, maldición. Vamos a poder regresar con Dios, tener una nueva vida. Y esto, por supuesto, es por gracia de Dios. ¿Cómo podemos recibir a Jesús el Cristo? Necesitamos aceptarlo en nuestro corazón. En Apocalipsis 3:20 el mismo Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ciertamente hay que recibir a Jesús el Cristo entendiendo quién es Él conforme a la palabra a través de la fe. Al recibirlo, vamos a experimentar de manera real esa salvación. Me gustaría en este momento, si usted todavía no ha puesto su fe en Jesús el Cristo conforme a la palabra, que pueda, a través de una oración que puede repetir conmigo, si así lo decide, delante de Dios, que pueda invitar a Jesús el Cristo a que entre a su vida, que esté abriendo usted la puerta de su corazón y que lo invite para que venga a salvarlo, para que pueda experimentar esa salvación, para entregar toda su vida a Jesús el Cristo. Por eso me gustaría que pudiera usted orar, si Dios habla a su corazón, y pueda repetir esta oración delante de Dios. Repita conmigo: Padre, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Creo que Jesús el Cristo murió en la cruz para salvarme. Que Él murió, pero que al tercer día resucitó para darme una nueva vida. Jesucristo, entra en mi corazón. Sálvame. Quiero que seas el Señor y el Rey de mi vida. Quiero entregarte toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, para glorificarte. Que desde este momento
mi vida sea solo para ti, para proclamar tu precioso evangelio hasta que me lleves a tu presencia. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si de verdad hemos hecho esa oración delante del Señor, creyendo conforme a la palabra que Jesús es el Cristo, si hemos recibido de verdad al Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestras vidas, ciertamente vamos a poder experimentar ese cambio interno, también un cambio externo, porque en realidad, si hemos recibido esa salvación, vamos a ser esas nuevas criaturas, como dice la palabra, y hemos cambiado esa identidad. Somos hijos, somos hijas de Dios. Por eso, si alguno de ustedes ha escuchado, ha podido hacer esa oración, le invito también que pueda escribirme en los comentarios para poder luego contactarla y poder conversar de una manera cómoda, de manera personal. Entonces, si una persona, como he dicho antes, las familias las formamos personas, recibe por primera vez el Evangelio en su vida, ahí recibe esa sanidad personal. Pero luego, por supuesto, hay un proceso. Hay miembros de la familia que todavía pues no conocen a Jesús el Cristo, o a lo mejor somos familias que somos creyentes incluso muchos años, pero hay problemas en la familia, hay dificultades, hay peleas, hay enfados, divisiones. Entonces es muy importante recibir sanidad, ¿verdad? Porque eso no es el deseo de Dios, eso es la obra de Satanás. Pero a veces no sabemos muy bien cómo. Por eso puede haber, por heridas, pues situaciones que están afectando a toda la familia. Había una señora que la verdad tenía un genio tremendo, era muy dominante y el marido, bueno, lo tenía totalmente atemorizado, ¿no? Esta mujer saltaba con unos ataques de ira, enojos, enfados, que todos temblaban, tenían 2 hijos y temblaban, las peleas que había en casa constantemente, ¿no? Esta señora era hija de Dios, había recibido el Evangelio. ¿Cómo había cambiado su vida? Pues bueno, había cambiado. Ella los domingos, desde que era creyente, iba a la iglesia. Y también tenía seguridad que cuando se iba a morir, pues iba a ir al cielo. Pero lo demás, las peleas, la ira, el enfado continuo, seguía igual. No había cambiado apenas. Por eso el marido ya estaba totalmente... no sabía qué hacer. Los hijos, por supuesto, estaban rindiendo muy mal en el colegio porque les afectaba toda esa situación. Uno de ellos, de los nervios, pues ya estaba poniéndose enfermo del estómago. Entonces, ¿por qué esta mujer actuaba así? Ella de pequeña recibió grandes heridas porque su padre pues era bien machista y despreciaba totalmente a su hija. No le hacía ni caso porque tenía un hijo y totalmente levantaba al hijo, apoyaba al hijo, y la niña no le hacía caso, la despreciaba continuamente, la ignoraba. Eso trajo una gran herida a la vida de esta niña, ¿verdad? Que fue creciendo, esa herida fue también arraigando y llegó un momento que ella tenía esa ira, sobre todo con los hombres. Por supuesto se casó, ¿y quién era la víctima? Su marido, ¿verdad? Por eso quería dominar todo, quería hacer ella todo, no quería que el marido hiciera nada, porque cuando era pequeña la habían despreciado por ser mujer, se sentía muy despreciada, ¿verdad? Por supuesto, tenía el Evangelio, tenía esa sanidad espiritual, pero necesitaba la sanidad del corazón, del pensamiento, de esas heridas, porque aunque ya tenemos a Cristo y tenemos todo en Él, si no recibimos sanidad, esas heridas son canales que utiliza
este Satanás para hurtar, matar y destruir. Por eso dice Pablo en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No hay que darle lugar al diablo. ¿Por qué? Porque entonces obra ahí. Se mete, si hay una puerta, se mete. No hay que dar lugar. ¿Y a qué se mete? A hurtar, matar y destruir, a traer conflictos totalmente. Por eso hace falta experimentar esa sanidad de la familia de manera práctica en nuestras vidas. No tenemos que ser engañados, no importa la dificultad que haya, lo derruida que pueda parecer nuestra familia. Jesús el Cristo es la verdadera respuesta. Y esa obra de sanidad, si empezamos realmente a aferrarnos al pacto de Cristo, a orar, vamos a ver cómo se levantan las obras del reino de Dios y cómo en el horario de Dios va a traer esa restauración. ¿Por qué? Porque esos problemas familiares, por supuesto, tienen también un origen espiritual. ¿Quién está obrando en ellos? En 1 de Pedro 5, versículos 7 y 8, dice la palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y este Satanás continuamente intenta atemorizarnos. Por eso dice, no estéis afanosos, echando toda vuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque hay ansiedad. Si no tenemos sanidad, hay ansiedad continuamente. Hay afán, hay preocupación, hay estrés. Y al final nos ponemos enfermos o estamos frustrados y lo pagamos con nuestros seres queridos sin darnos cuenta. Por eso no hay que dar lugar al diablo. Él viene a veces como ese león, un león que hace, ruge, pero no es un rugido como un gato, ¿verdad? Es un rugido profundo que, la verdad, es algo que da muchísimo respeto cuando uno lo escucha, porque es atemorizante, ¿verdad? Por eso, él intenta atemorizarnos, darnos miedo. No tenemos que tener miedo de Satanás si estamos en Cristo, porque Cristo ha vencido a Satanás, pero si no tenemos esa sanidad, Él nos engaña, no nos puede destruir, somos de Cristo, pero nos puede engañar, y Él quiere engañarnos a veces provocando temor. Uy, es imposible, ¿cómo vas a arreglar esa situación con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo vas a arreglar esa situación con tu hijo? Mentira. Porque el Evangelio realmente es la verdadera respuesta, es la mayor respuesta, es solución de todos los problemas. Jesús el Cristo, Él ciertamente es verdadero solucionador de todos los problemas. Por eso tenemos que creer, no caer en incredulidad por ese engaño. Tenemos que creer la palabra de Dios, que es la verdad, tomarla como un pacto y empezar a orar. Se va a levantar esas obras del reino de Dios porque nosotros somos débiles, tenemos fallos, pero somos hijos de Dios. Y tenemos esa autoridad, no por nosotros, sino por Jesús el Cristo, que ha vencido. Él tiene la victoria. Y también en ese problema familiar tiene la victoria. Por eso hay que creerlo constantemente y orar. No desmayar orando sin cesar, como dice la palabra, orando en todo tiempo, Efesios 6:18, sabiendo que Dios tiene un horario y que nuestra oración es una oración que levanta esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Ese es el poder de la oración. Por eso, esos problemas familiares, no hay que ser engañados. No es la persona la que nos está hablando mal, no es la persona la que nos está despreciando. Detrás de esa persona es Satanás que está obrando, los demonios. No hay que pelear con esa persona, hay que salvarla. No hay que caer en ese engaño. Si empezamos a mirar esa situación físicamente, nos vamos a enfadar, ¿verdad? Una persona nos trata mal, nos vamos a enfadar. Y si lo seguimos mirando físicamente, pues vamos a llegar a un extremo peor. Por eso, esa es la obra de Satanás. Nuestra lucha, como dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos que pelear con nadie.
y menos con nuestra familia, ¿verdad? Tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que ver realmente quién está detrás. Un remanente me compartía que, la verdad, desde hacía muchísimos años, no se hablaba con su padre, pero no ni 10 ni 15, más años todavía, no se hablaba con su padre. Porque cuando era pequeño, el padre lo rechazó, por una situación lo rechazó. Y eso produjo una gran herida y dejaron de hablarse. Entonces, con la palabra, pues, empecé a compartir la palabra de Dios nos da la verdadera sanidad y nos saca de esos engaños, porque esos son engaños de Satanás. Y con la palabra, pues, empezamos a compartir la palabra y le empecé a preguntar, bueno, ¿y tu papá es creyente? No. Entonces, ¿quién dirige su vida? Satanás, por supuesto, como nos muestra la palabra, ¿verdad? Entonces, realmente, tu papá, por supuesto, lo hizo mal, pero es Satanás el que le tiene engañado. Y le pregunté más. ¿Y tu abuelo, el padre de tu papá, cómo trataba a tu papá? Ah, muy mal, la verdad que lo trataba muy mal. Pues entonces, ¿ves? Tu papá también fue víctima. No de tu abuelo, también de Satanás a través de tu abuelo. Por eso, si empezamos a ver todo conforme a la palabra, que es la verdad, viendo realmente no solo lo físico, sino también lo espiritual, ahí podemos entender. Y con la palabra podemos tener misericordia, para no pelear, sino para salvar. Porque realmente lo habían hecho mal, pero eran víctimas, necesitaban totalmente la salvación. Porque muchos padres, realmente por heridas, por orgullo, llegan a hacer cosas que luego se arrepienten, ¿verdad? Y ciertamente, como ya lo han hecho y tienen orgullo, no pueden tirar para atrás. Ese es el engaño de Satanás. Por eso necesitan conocer a Cristo. Porque por un lado lo han hecho mal, se sienten mal, pero tampoco lo pueden cambiar por ellos mismos. Por eso necesitamos, ciertamente, salvar a esas personas. No estar peleando, no estar engañados por esos hechos, acciones incorrectos. Ver que esas personas están sufriendo. Para ello, primeramente, no solo tengo que estar recibiendo el Evangelio, eso es lo más importante, sino disfrutando, teniendo ese estado espiritual que pueda ver todo a través de los ojos del Evangelio. Es distinto, ¿verdad? Si los problemas los vemos solo con un nivel físico, con un nivel humano, es el mismo nivel que ven los no creyentes, no hay diferencia. Y ahí nos morimos espiritualmente. Por eso necesitamos cada día permanecer en Jesús el Cristo, disfrutar de Jesús el Cristo, tener esa plenitud del Espíritu Santo. Ahí es cuando vamos a ver todo con el estándar de Dios, con el criterio de Dios, con el nivel de Dios. Entonces diremos, hay que salvar a esta persona. Dios obró a través de la palabra y este hermano empezó a orar. Orar primeramente por su padre. Al orar, poco a poco, él empezó a recibir sanidad. Y un día, como ya pudo recibir sanidad, pudo llamar a su padre. Y me contaba tan contento que su padre, después de tantos y tantos años, le había hablado tan bien, con tanto amor, con tanto cariño. Él no se esperaba que lo recibiera tan bien. Por eso, ciertamente, ese es el poder de la oración que tenemos los hijos, hijas de Dios. Por eso tenemos que orar. Hay personas, muchos creyentes, a veces, sin darnos cuenta, decimos, uy, es que esa situación es tan fuerte que solo puedo orar. Decimos, no, como no puedo hacer nada. Todo lo contrario, eso es incorrecto. ¿Cómo que solo puedo orar? No, perdona, lo primero que tengo que hacer, lo más importante que tengo que hacer es orar. Esa es la respuesta. A través de la oración viene la respuesta, porque la oración es el poder de Dios para transformar vidas, situaciones, familias, naciones, como vemos a la luz de las Escrituras. Por eso, ¿cómo solo puedo orar? No, puedo orar, voy a orar, es lo primero que tengo que hacer. Esa es la respuesta, esa oración que mueve el poder del trono celestial,
Y ahí Dios va a dar la respuesta en su horario. Por eso esperad en oración, pero esperad tomando el pacto de Jesús el Cristo, creyendo que Dios va a dar respuesta, porque esa oración para salvar las vidas, para sanar las familias, ese es el deseo de Dios, que su reino se establezca. Por eso, que no seamos engañados, que empecemos a orar. Una mujer coreana, pues la obligaron, porque eran tiempos antiguos, la obligaron a casarse con su esposo. Esta mujer era muy creyente, pero el esposo era tradicionalmente budista. Pero sus padres, como en ese tiempo hacían, arreglaron el matrimonio y ella no podía hacer nada. Entonces, al casarse con su esposo, según la tradición, se iba allí a vivir con sus suegros. Y allí realmente ella era como una sierva del esposo, sierva de los suegros también. Por supuesto eran tradicionalmente budistas y ella pues no podía ir a la iglesia. Pero tenía ese corazón, esa ansia de ir a dar culto el domingo. Y un día fue, ya no podía aguantar más, se fue al culto. Al regresar, el suegro se enfadó tanto, que la golpeó. El suegro la golpeó por ir a la iglesia. Y al llegar el marido y al darse cuenta de lo que había pasado, que su papá había golpeado a su esposa, pues claro, es una situación que él no se esperaba. Por un lado, por respeto a sus padres, su esposa había traído problemas a la familia. Por otro lado, su padre había pegado a su esposa, que él amaba mucho a su esposa también. Se sentía muy mal, no sabía qué hacer. Se fue con su mujer, empezó a beber alcohol, se emborrachó, y cuando estaba borracho sacó un cuchillo y dice: vamos a quitarnos la vida, aquí no hay solución, decía. Gracias a Dios no pasó nada. Entonces, esta hermana, la esposa, se dio cuenta. Eso era una situación extrema, ¿verdad? Era una situación absolutamente imposible. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba obrando a través de eso? Satanás, ¿verdad? Por supuesto, le había hecho mal el suegro, el marido, pero es Satanás que estaba totalmente atrapando a esa familia, porque era una familia que hacía idolatría, y ahí Satanás y los demonios obran. Entonces ella empezó a entender las cosas espiritualmente. Por eso, ¿qué tenía que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es la oración. Esa es la respuesta. Por eso ella, tomando el pacto de Jesús, el Cristo, que ha consumado todo, que es solucionador de todos los problemas, comenzó a orar. ¿Hasta qué punto? 24 horas. Orando, ¿para qué? Para que su familia conociera a Jesús el Cristo. Esa era su oración. Es una oración del pacto, una oración conforme al deseo de Dios. Por eso allí, mientras limpiaba, mientras cocinaba, mientras preparaba el arroz, Señor, que a través de este arroz, decía, que puedan también incluso conocer el Evangelio, todo, que todo sea para que conozcan a Jesús el Cristo. Y en el horario de Dios, ella esperando en oración, en el horario de Dios, por supuesto, Dios dio respuesta, porque al empezar a orar espiritualmente, el Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles. La oscuridad es quebrantada y la luz del Evangelio resplandece. La oscuridad es echada fuera. Eso es lo que ocurre. Se levantan las obras del reino de Dios en su horario. No hay que desmayar orando, creyendo con fe, esperando ese horario. Y se levantó. Su suegro se convirtió. Dios lo salvó. Luego su marido. Luego su suegra. Hoy en día son ancianos de la iglesia. Por eso, ciertamente, ahí se levantó la sanidad de la familia. Y eso es lo que Dios va a hacer también a través de nuestras vidas, en nuestras familias, que no seamos engañados. No, es que esa situación es absolutamente imposible. Eso es nuestro nivel, nuestro criterio, pero no es el nivel y el estándar de Dios. No hay nada imposible para Dios. Si empezamos a tomar el pacto de Jesús el Cristo, si empezamos a orar con fe, esperando en oración, vamos a ver cómo en su horario se levantan esas obras de sanidad en nuestras familias.
primeramente en nosotros, pero también en nuestra familia, con nuestros hijos. Ciertamente Dios va a obrar de esa manera, porque el deseo de Dios es salvar a nuestra familia. Cuando Dios, a través de Noé, se levantó ese arca, porque iba a venir ese diluvio, ese arca era para Noé primeramente, pero también para toda su familia. Toda la familia entró en el arca. Y ese es el deseo de Dios. Ese arca es un tipo de Jesús el Cristo. Por eso no solo era Noé, eso es el principio. Él salvó a través de Noé a toda su familia. Y es el deseo de Dios. Él quiere sanar a través de nuestras vidas, nuestras familias. Y también en nuestros campos tenemos que ir a esas familias que están derruidas. Y con el Evangelio, primero a través de la persona que Dios tenga preparada, poder compartirle que Jesús es el Cristo a través de esa persona, ayudarla, nutrirla, que se pueda establecer en la iglesia, que se pueda preparar para que también a través de esa persona toda su familia, que es el deseo de Dios, pueda recibir en el Evangelio, pueda recibir la sanidad de toda la familia. Y es el deseo de Dios. Por eso, en el pasaje de hoy, Hechos 16:31, vemos que era el segundo viaje misionero. Pablo llega allí, guiado por el Espíritu Santo, a Filipo. Y primeramente, Dios les hace encontrar con Lidia, la vendedora de púrpura. Recibe el Evangelio, pero los arrastra a su casa para que toda su familia se convirtiera, sus amigos, sus siervos, porque era una gran empresaria. Allí se levantó la iglesia de Filipo, pero cuando, a través de Pablo, en el nombre de Jesucristo, esa muchacha con el espíritu de adivinación es sanada, se levanta persecución. Los apalean con varas y los meten en prisión. Pero Pablo, él que tenía ciudadanía romana y podría haber parado cuando les estaban pegando en el acto, porque era una colonia romana, y él como ciudadano romano tenía unos derechos muy importantes, no podía ser azotado sin un juicio previo, era ciudadanía romano. Por eso él como ciudadano romano podía haber parado eso, pero él se calló. ¿Por qué? Porque él estaba orando y recibiendo la guía del Espíritu Santo. Y entró a prisión, porque sabía que Dios tenía un plan, había un plan absoluto en prisión. Y allí con Silas, a medianoche estaban alabando, orando. Se levantó ese terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, se liberaron de las cadenas, y cuando ese carcelero se iba a quitar la vida, porque pensaba que se habían escapado, Pablo le dijo: «¡Alto! Estamos aquí». La palabra dice que este hombre, que seguramente había estado escuchando esas canciones, incluso Pablo puede que hubiera predicado, ya Dios tocó su corazón, porque era el plan absoluto que Dios tenía, encontrarse con él, pero no solo con él, con su familia. Por eso este hombre cayó de rodillas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les dio la palabra. Y recibió la salvación él y su casa y fueron bautizados. Se levantó la sanidad, no solo de su vida, de su familia. Y ese es el deseo de Dios. Por eso, primeramente, ¿cómo poder recibir la sanidad? Primeramente nosotros, cada día, aunque estén bien ocupados, que cada día puedan estar entrando ciertamente de manera concentrada y profunda en la palabra. No solo leer la palabra, meditarla en un tiempo de quietud, allí meditando la palabra, recibiendo la gracia, el alimento a través de ella, creyéndola y luego orando con ella, como un pacto, creyendo la palabra, que Dios la cumple. Y ahí van a recibir sanidad, va a cambiar su estado espiritual. Y cada día piensen en el evangelismo, oren por el evangelismo, tengan ese corazón preparado en todo tiempo para dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Dios va a obrar y van a experimentar que Dios está con ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Van a poder gozar de la vida y vida en abundancia
que ya podemos disfrutar a través de Jesús el Cristo, van a experimentar el poder de Cristo resucitado que está en nosotros. Dios los va a levantar como testigos. Y luego ya podemos, guiados por el Espíritu Santo, Dios nos va a dar esos encuentros para que, como esos doctores espirituales, seamos utilizados para sanar las personas y también sus familias. También para restaurar nuestra familia, para sanar nuestra familia, es muy importante restaurar el culto familiar. Nosotros, por gracia de Dios, lo hacemos desde siempre, antes de dormir, de una manera cómoda, sencilla, con los hijos, todo, pues cantamos una alabanza. Después leemos la palabra juntos. Luego compartimos de una manera sencilla la palabra y oramos. Algo muy sencillo, ¿verdad? Muy bendito, porque el culto es poderoso. El culto es el poder de Dios, la luz de Cristo se levanta a través del culto, la oscuridad es quebrantada y es el tiempo donde todas esas heridas o dificultades o errores que puede haber en nuestras vidas, malos entendidos entre la familia, ahí todo eso se puede limpiar, ¿verdad? Y cada día hay que hacerlo, ¿verdad? Cada día tenemos que juntos, siendo uno, poder glorificar a Dios como familia, para que Satanás no tome lugar. Por eso es una bendición, ¿verdad? Si restauramos ese culto familiar. A lo mejor no podemos hacerlo toda la familia junta, no pasa nada, aunque sea uno que empiece. Delante de Dios, Dios va a ir añadiendo a las personas. Si son 2, eso es multitud ya. Si son 3, eso ya está hecho. Que lo estén disfrutando cada día, pero con fe, haciéndolo delante de Dios. Y poco a poco vamos a ver cómo realmente el reino de Dios se establece, cómo la levadura que entra y de manera silenciosa, parece que no pasa nada, pero se va leudando toda la masa. Eso es. Por eso ciertamente que podamos estar experimentando esa sanidad de nuestra familia y a través de cada uno de ustedes, que son esos evangelistas que Dios ha llamado en este tiempo, esos doctores espirituales, las vidas, las familias, puedan a través del Evangelio de Jesús el Cristo recibir la verdadera sanidad.